Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana a las diferentes plataformas donde se emite el contenido, particularmente los canales de YouTube En órbita podcast y desde luego en Spotify En órbita podcast. Para aquellos que están interesados en el curso, ya se realizó la actualización de nuestra página web que es www.laexperienciafueradelcuerpo.info. Repito, www.laexperienciafueradelcuerpo.info. Allí van a encontrar la información general, organizada, sistematizada. Los talleres son individuales, igual que el curso, que es uno solo, y los talleres se desprenden de este curso. Ello no implica que estos sean un prerequisito o similar. Tenemos el taller Signas 1973-1996, el taller de uso y prueba de tecnología SAN, el taller de micromovimiento armónico de la conciencia de Chad Bentot, el taller permanente con el workbook de trabajo sobre la experiencia Gateway, el taller con 3 técnicas diferenciales sobre ocurrencia de OB y sueños lúcidos a partir del uso de memoria prospectiva y procedural, y finalmente el taller de la versión Gateway de Tom Campbell. Estos son como en regla los talleres que se derivan o desprenden de este curso base. El curso, para aquellos que estén interesados, recuerden que tiene un horario flexible a convenir entre las partes, es decir, son clases programables. Para términos de duración, costos y demás, pueden contactar a academiadeproyeccionastral@gmail.com o hacerlo también a enorbitapodcast1@gmail.com, o con Telegram me pueden contactar directamente al +57 317 467 2378, repito, +57 317 467 2378. Pues bien, hechas estas aclaraciones, mis queridos podescuchas, hoy traigo para ustedes un tema bastante fascinante. Hay un podcast que se titula Comunicación con los Muertos del 2024. Pueden visitarlo, revisitarlo para aquellos que no lo tienen muy presente o no lo recuerdan muy bien. Y el tema que traigo para hoy se titula, en inglés se conoce como After Death Communication, que sería más o menos comunicación después de la muerte. Es un tema sensible, delicado, sensitivo en todo el sentido del término, ¿no? Se han comenzado recién ahora, entrado siglo XXI, a desarrollar un conjunto de explicaciones desde diferentes campos para tratar de abordar y entender el fenómeno de la comunicación después de la muerte, entre aquellas personas que hemos perdido seres queridos y aquellos que están afrontando el duelo. Tradicionalmente en la psicología convencional y dentro de algunas subespecialidades de la misma se asumía que era una forma de afrontamiento del duelo. Posteriormente se comenzó a hacer una reelaboración y reinterpretación debido a la cantidad ingente de relatos que aparecían entre distintos sectores de la población, independientemente del sistema de creencias, del universo simbólico. Y traigo a colación entonces el tema, mis queridos podescuchas, acerca de lo que sabemos hasta ahora sobre las experiencias de comunicación después de la muerte, porque aquí hay 2 elementos centrales que colindan y tocan claramente lo que sean las experiencias fuera del cuerpo, o dicho por su acrónimo en inglés, OBES. En el caso de la OBES, que ahora parecen ser un subconjunto particular dentro de un espectro más amplio de experiencias, la comunicación después de la muerte parece ser un evento que ocurre también de forma espontánea y que tiene un componente transcultural, y en este punto es 100% coincidente con lo que sean o sugieran estas experiencias que se experimentan como fuera del cuerpo, aunado al hecho de que en el caso de las experiencias fuera del cuerpo muchas personas abordan o se sumergen en la exploración y la aducción de este tipo de fenómenos como una herramienta que les permite tener o lograr esa comunicación y ese alcance con aquellos seres que han perdido. Y entonces el carácter, digámoslo, sensible y sensitivo del tema en general está asociado en una parte con el miedo a la censura social, al ostracismo, a la exclusión, derivado de los informes, los relatos y las vivencias que de un lado tocan la comunicación después de la muerte y del otro se acercan al uso, por ejemplo, como herramienta ahora, pensándolo en esos términos, de experiencias fuera del cuerpo para entrar en contacto con aquellos seres que han fallecido. Independientemente de eso, la tradición ocultista, esotérica y metafísica ha abordado el tema siempre como un asunto de mediumnidad, canalizaciones, espiritismo. Allen Kardec, bien o mal, desarrolla todo un cuerpo, una idea, un conjunto de ideas sincréticas en relación a lo que sea la canalización. Esto en Europa tuvo un desarrollo particular durante la época victoriana y posterior a esta, a finales del siglo XIX, principios del XX,
Y creo que permanece muy vigente en la cultura, particularmente en Latinoamérica, el Cono Sur, en Centroamérica está muy presente, incluso en los Estados Unidos, en Norteamérica. Y entonces la gente lo que hace es acudir a lo que llaman canalizadores o mediums o similar, que independientemente de su carácter genuino o no, actúan básicamente como intermediarios, como un puente entre la persona que desea establecer el diálogo o restablecer un vínculo, si se quiere, con aquellos que han fallecido. Lo interesante es que el tema, por razones justamente de tipo sociológico, cultural e incluso antropológico, desde el punto de vista del folclore y lo que implica como ritual el proceso de comunicarse con aquellos que han fallecido, no se había ahondado suficientemente de otros campos y áreas. Incluso ahora, curiosamente, en ámbitos como las neurociencias, las ciencias cognitivas, se han comenzado a interesar porque lo que se está mostrando sobre la mesa ahora son datos. Nunca se había hecho una estadística lo suficientemente sustancial como para considerar a fondo el fenómeno, justamente porque se consideraba que podía ser o un tipo de delirio o una alucinación o similar. Autores como Mark Travers o como por ejemplo Iman Baruch, un PhD en neurociencias, se han comenzado a interesar sobremanera tratando de entender de qué va esto. Y como se había considerado hasta hace muy poco bajo un enfoque materialista del mundo y fisicalista, se ha comenzado a replantear la interpelación en torno a si la muerte constituye realmente el fin de todas las cosas. Cuando desarrollé ese podcast de comunicación con los muertos, si bien tuvo una buena acogida y recepción en general entre los internautas, podescuchas, creo que la gente se priva a sí misma de relatar las experiencias que suelen ser mucho más comunes de lo que pensaríamos, y que al igual que en el caso de las OVs, tienen ese componente transcultural, donde escépticos radicales, ateos, agnósticos, personas autodenominadas creyentes o autopercibidas como muy espirituales o muy religiosas igual, tienden a tener este tipo de experiencias. Pues bien, aquí me voy a servir de diferentes autores como Baruch, como Pemberti, Peliova, Roel, Lorimer, que son investigadores que en diferentes instituciones como la Universidad de Northampton, la Universidad de Virginia en Charlottesville, la Universidad de Manitoba, entre otras más, se han comenzado a interesar suficientemente y con bastantes elementos, vamos a decirlo en términos jurídicos, de prueba, para tratar de establecer qué ocurre. Ciertamente, cuando perdemos a un ser querido, a menudo queda una especie de vacío que parece imposible de llenar. En esos momentos de intenso o profundo dolor, algunas personas experimentan un fenómeno que suele trascender lo que podríamos llamar un entorno meramente físico, que se conoce como comunicación después de la muerte. Esto ocurre cuando se reciben señales, mensajes o experiencias que se atribuyen a los seres queridos fallecidos. Muchas personas que experimentan comunicación después de la muerte suelen dudar en hablarlo o no con familiares, amigos, psicólogos o terapeutas, justamente como se mencionó al inicio, por el temor a ser juzgados, malinterpretados o a que se descarte la experiencia como una simple alucinación o producto del duelo que se está viviendo en el momento. A algunos les preocupa que estas comunicaciones se patelicen, es decir, que se reduzcan sus experiencias personales a meros síntomas de lo que sería una alteración de carácter psicológico que derivaría en un trastorno psicológico con una identificación bastante clara como un tipo de psicopatología particular. Este miedo a no ser tomado en serio, a ser incomprendido a menudo, puede impedir que las personas busquen apoyo o el apoyo que necesitan durante estos periodos, pero de hecho se ha comenzado a desarrollar un marco para entender estas experiencias, ojo al término, no ya como meras anomalías, sino como parte de la respuesta humana, no solo frente a la pérdida, sino, más importante aún aquí, como una comprensión y redimensionamiento de lo que entendemos por realidad. Y dentro de esta realidad, ya no vamos a decir simplemente física, procesos como la vida y la muerte. En efecto, hay, digamos, una exploración al margen del carácter reconfortante de entender la comunicación como una suerte de puente que conecta este mundo de los vivos y los muertos y que va más allá de las meras tradiciones ancestrales o antiguas, si se quiere. La comunicación después de la muerte es mucho más común de lo que se había considerado hasta ahora. Una de las principales preocupaciones de quienes experimentan este fenómeno es que están solos en sus experiencias o que podrían ser percibidos como anormales o dementes.
Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que justamente, y aquí coincide esto 100% o empata perfectamente con la ocurrencia de experiencias fuera del cuerpo. Una encuesta del Pew Research Center del 2023 descubrió que 1 de cada 2 adultos estadounidenses experimentaba alguna forma de comunicación después de la muerte. Más específicamente, el 34% experimentaba la presencia de un ser querido perdido, el 28% había revelado detalles sobre su vida familiar que había fallecido y cerca del 15% había recibido comunicación directa a alguien que la había perdido. Ojo, esto es una encuesta local si se quiere, desarrollada solo al interior de algunos estados de la Unión Americana, pero es significativa en relación a lo que se ha seguido haciendo. Estas experiencias trascienden ciertamente creencias religiosas. Cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, agnósticos, ateos y personas espirituales pero no religiosas han reportado una comunicación con el más allá. Esto significa que este fenómeno en esencia es una experiencia humana válida y universal. En efecto, hay quienes insisten ahora en que la comunicación después de la muerte puede tener un potencial terapéutico. Siguiendo en esta línea, coautores como Imán Baruch, el PhD en neurociencias, afirma que las comunicaciones después de la muerte refieren no solo la comunicación de un difunto con los vivos, sino que en regla se trata de experiencias sensoriales. Estas experiencias varían considerablemente y pueden incluir visualizaciones corporales completas, sueños, oír pasos, el encendido y apagado de dispositivos electrónicos, sentir un abrazo o conversar incluso con el difunto. Hay un caso muy conocido dentro de los diferentes enfoques y escuelas de la psicología, que es el de Carl Gustav Jung, quien soñó con su padre después de la muerte, lo que le hizo reflexionar más sobre la vida después de esta. El acrónimo en inglés, que es ADC, es sorprendentemente común, es decir, las experiencias de comunicación después de la muerte o los ADC son altamente comunes, y nuevos estudios realizados en diversos grupos poblacionales han encontrado unas tasas de prevalencia que oscilan, ojo a este dato mis queridos podescuchas, entre el 31 y el 82%. Estas cifras a veces incluyen a quienes previamente dudaban de la validez de tales experiencias, incluido en un caso un escéptico que se sintió altamente perturbado por la reproducción aparentemente espontánea de una radio rota durante su boda. Incluso personas que se identificaban como ateas pueden reportar estas experiencias según datos de encuestas empíricas en diferentes poblaciones. Recientemente ha surgido una abundante literatura académica sobre las experiencias de comunicación después de la muerte que las describen explícitamente no solo como útiles, tranquilizadoras, transformadoras y en cierta medida positivas para la mayoría de aquellos que las experimentan. Esto cuenta con un respaldo de numerosos expertos clínicos en campos tan diversos y variados como los cuidados paliativos, la medicina, la psicología clínica, la tanatología, quienes han comenzado a interesarse sobremanera por este tipo de experiencias no patológicas que a menudo integran un aspecto un poco más amplio de lo que sea la naturaleza, la realidad y el mundo mismo. Creo que algo fascinante en relación a este tipo de experiencias, particularmente mis queridos podescuchas, es que permiten establecer pistas acerca de cómo superar ese dualismo tan inserto en la base de la sociedad y en la mente individual de cada quien. Cuando la gente aborda, por las razones que sean, las experiencias fuera del cuerpo u OVs, para enlazarlo con el tema que hemos traído a colación, la gente asume forzosamente que esto o bien pertenece al mundo de la materia y debe ser susceptible de explicación por alguna ciencia en particular bajo su idea individual de lo que sea o no ciencia, o bien esto es un conjunto de experiencias que refuerzan el sentido de lo espiritual, la espiritualidad, el desarrollo individual, etcétera, etcétera. Sin embargo, haciendo abstracción de esta interpretación dual del mundo y las cosas, creo que la comunicación después de la muerte ofrece pistas bastante útiles de cómo podemos abordar esto, de qué debemos hacer y más aún del hecho, aquí para hablar entonces a propósito de los atributos de la conciencia, no ya de la naturaleza no local, sino de la naturaleza intercomunicacional si se quiere, donde tú y yo, mi querido podescucha, podemos establecer un vínculo directo con aquellas personas con las cuales en algún punto mantuvimos una relación, padre, hijo, hermana, tío, abuelo, primo, amigo, amiga. Pues bien, este era el tema que traía para todos ustedes el día de hoy, mis queridos podescuchas. Espero que haya sido del agrado. Recuerden compartir, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Para el curso base o cualquiera de los talleres derivados, recuerden que pueden escribir a academiadeproyeccionastral@gmail.com o también a enorbitapodcast1@gmail.com
o con Telegram contactarme directamente al más 57 317 467 2378. Mil gracias a todos por la atención y nos veremos en una próxima emisión.